Bien, vamos a iniciar entonces con la asistencia, como siempre. Empecemos por Jan Algarín. Presente, profe. Adriana Álvarez. Presente, profe. Andrea Álvarez. Presente, profe. Carlos Arrieta Sáenz. Presente. Carlos Arrieta Vallejo. Presente. Carlos Carval. Carval. Kevin Cárdenas. Presente. Luis de la Espriella. Presente. Brian de la Rosa. Presente. Alejandra de la Torre. Alejandra de la Torre. Wilson de Ávila. Presente. Gustavo Echeverría. Presente. O Echeverri, perdón. Daniela Estrada. Presente. Sara Garcés. Presente, profesor. Miguel García. Presente. Andrea Giraldo. Presente. Abimael Hernández. Presente. María Herrera. Nicolás Julio. Presente. Nicolás Marimón. Presente. Eduardo Martínez. Presente. Jorge Martínez. Presente. Jean Medina. Presente. María Narváez. Presente, profesor. Laura Narváez. Daniela Navarro. Presente. Daniela Negrete. Presente. Juan Orozco. Presente. Aiken Ortega. Presente, profesor. Hamer Pérez. Lenis Pimienta. Luis Ponce. Presente. Alfonso Puerta y Mitola. Presente. José Quirós. Juan Ruiz. Presente. Javier Rumier. Presente. Santiago Santa. Presente. Eider Torregrosa. Presente. Jesús Torres. Presente. María Valdelamar. Presente. Oscar Vázquez. Presente. José Vergara. Presente, profesor. Carlos Carval. Presente, profesor. Carval, presente. Alejandra de la Torre. María Herrera. Presente. Laura Narváez. Hamer Pérez. Lenis Pimienta. José Quirós. Presente, Hamer Pérez, profe. Lenis Pimienta. José Quirós. Bueno, damos aquí por terminada la asistencia. Eduardo Martínez, que no me quedó muy claro. Eduardo Martínez. Presente. Se le oye la voz bien bajita. Bueno, listo. Bueno, entonces continúa el grupo de Kevin Cárdenas, Wilson de Ávila,
Jorge Martínez y Rumier, Javier Rumier. Sí, profe, aquí estamos, ya estamos listos para continuar. Ok, entonces ya les permito que compartan ustedes. ¿Tienen la pantalla? Buenos días. En esta ocasión venimos a retomar la exposición que la clase pasada no se pudo terminar respecto a los aspectos prácticos de la teoría general de la hidráulica de pozos completos con caudal constante y régimen no estacionario. Mi grupo está conformado por Kevin Cárdenas, Wilson de Ávila, Jorge Martínez y mi persona Javier Rumier. Pozo en acuífero de régimen pozo en acuífero semiconfinado en régimen no permanente. Pues las fórmulas que se utilizarán para un pozo en acuífero semiconfinado serán pues la de descenso, que sabiendo que es el caudal sobre 4 veces pi sobre la transmisividad, por la función de pozo, función de U de R sobre B. Sabiendo que el parámetro U es el radio cuadrado por S por el coeficiente de almacenamiento sobre 4 veces la transmisividad por el tiempo. Y el factor de goteo, que es la raíz de la transmisividad, por la permeabilidad, por el espesor, sobre el espesor. Pues aquí tenemos un ejemplo de aplicación. Calcular los descensos en un pozo de 0.60 metros de diámetro a 10 y 100 y 1000 metros de distancia del mismo a los 5 minutos, 1 hora y un día de inicio del bombeo, sabiendo que el caudal constante de bombeo es de 100 metros cúbicos por hora. La transmisividad del acuífero es de 1000 metros cuadrados por día y el coeficiente de almacenamiento es de 10 a la menos 4. Y el acuífero está semiconfinado por 10 metros de arena fina arcillosas, cuya permeabilidad vertical es de 0.5 metros por día y que lo separan de un acuífero libre situado encima. Se procede a solucionar el ejercicio, se calcula el factor de goteo reemplazando los valores que nos dieron en la fórmula anteriormente y obtenemos un valor de 141 metros. Se calcula el parámetro de U en función de R y de T. Como tenemos en la fórmula, se reemplazan los valores y luego se procede a hallar el cálculo de la función de descenso, reemplazando los valores y obtenemos un valor de 0.291 de la función de pozo de U en función de U de R por B. Se calculan los parámetros de U y de la función de pozo y los descensos para cada tiempo y cada distancia de los puntos de observación y se organizaron en una tabla como lo vemos ahí en pantalla. Siguiente. Esta es una tabla para la estimación de la función de W en función de U por R por B. Se utilizan las curvas de descenso-tiempo para cada punto de observación. Al hacer el ajuste por coincidencia de curvas, se debe seleccionar la representación que mejor se ajusta a los datos experimentales. Anotar las coordenadas del punto de ajuste y el valor de R sobre B de la curva seleccionada, como lo vemos ahí en pantalla en la siguiente imagen. Adelante. Jorge. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, señor, lo escuchamos. Buenos días para todos.
Adelante, Jorge. Jorge Martínez, ¿cierto? Buenos días, mi nombre es Jorge Buenos Martínez días. y le vengo a presentar lo que en la teoría es con respecto al pozo en un acuífero libre en régimen no permanente. La bibliografía propone una adaptación para trabajar un acuífero libre como si fuera un acuífero cautivo. Dice que si los descensos no son grandes en relación con un espesor saturado del acuífero y si el drenaje es instantáneo y proporcional a los descensos producidos, en principio pueden aplicarse las mismas ecuaciones de los acuíferos cautivos. Se hace una corrección de los descensos aplicando la corrección de Jacob, que es restar el coeficiente de almacenamiento al cuadrado sobre 2 veces la diferencia del espesor de agua antes del bombeo. Esta ecuación permite tratar a un acuífero libre como un acuífero cautivo. Propone que si los descensos provocados son grandes en relación con el espesor de los acuíferos, el análisis riguroso de un problema es difícil, pero puede iniciarse con la fórmula de Thales de la misma manera con la expresión logarítmica de Jacob. Bueno, como ya conocemos estas ecuaciones, los descensos según Thales están en función del caudal, de la transmisividad, de la función de pozo de los acuíferos cautivos, y U tampoco cambia. La ecuación logarítmica de Jacob está en función de Q, de transmisividad, del tiempo, del radio al cuadrado, del coeficiente de almacenamiento. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí. Trajimos un ejemplo para hacer el análisis y sacar conclusiones de cómo sería tratar el acuífero libre como un acuífero cautivo. Dice, calcular los descensos en un pozo a 0.3 metros, 10 metros, 100 metros, 1000 metros, a los 5 minutos, 1 hora y un día iniciado el bombeo, sabiendo que el caudal constante de bombeo es de 2.400 metros cúbicos por día y su valor de ese coeficiente de almacenamiento es igual a 0.2. La primera solución se hace aplicando la ecuación de Thales, metiendo los valores de esta ecuación. Se deja en función de la llamada función de pozo del acuífero para hacer el análisis ya tabulado. Saben que estos valores los tabuló el señor Wenzel en 1992. Pasemos a la siguiente, por favor. La tabla donde está de W sub U en función de 1 sobre U. Bueno, cuando se realizan todos los cálculos, se concibe esta tabla de datos. Si nos podemos analizar la tabla, sabiendo que se está tratando de un acuífero libre, nos damos cuenta que entre mayores son los radios de efecto en el bombeo, los descensos son como que se hacen casi nulos, se hacen nulos. Creen que a los 100 metros y a los 1000 metros los descensos son cero, mientras que cuando los descensos dan algunos valores, estamos en un radio de 0.3 y 10 metros para efectos del cálculo de este ejercicio. Se pueden fijar, una de las conclusiones que tenemos es que cuando los radios son menores y los tiempos son mayores, entre la comparación de los datos que se consiguen con la ecuación de Thales y la logarítmica de Jacob, son más afines. Pueden dar cuando el radio es 0.3 metros y el descenso está en un día, el tiempo es de un día, el descenso es de 2.15.
Cuando el radio es de 10 metros y el tiempo que se emplea es un día, el descenso es 0.87. Pasamos a la siguiente hoja, por favor. Los datos también que nos deja la ecuación logarítmica de Jacob, obtenemos los siguientes valores. Cuando el radio es 0.3 metros y lleva un día de bombeo, los descensos son 2.24. La de ahorita, como les dije que observara, estaba a 2.15. Y cuando el radio es 10 metros, y el tiempo de un día, los descensos allá eran 0.87. Entonces, las dos tablas nos proponen la conclusión de que los valores más consistentes los tenemos cuando mayor es el tiempo de bombeo y menor es la distancia de bombeo. Y bueno, en los acuíferos libres la influencia de bombeo se extiende menos que si fuera un acuífero cautivo. Aunque se esté tratando como cautivo, les repito, nos damos cuenta que a 100 y 1000 metros los descensos se hacen nulos. Entonces, ese sería el tratamiento que se le hace para hacer más fácil los cálculos de los acuíferos libres con régimen no permanente. Esto acá también nos da una guía como para no tener exceso en los bombeos en este tipo de acuíferos. Nos determina los tiempos que hacer en relación a los radios. Bueno, jóvenes, muchas gracias al grupo 4. Le damos ahora la bienvenida al grupo 5. Grupo 5 conformado por Adriana Álvarez, Andrea Álvarez, Alfonso Puerta y Mitola y Edilberto Reglosa. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, jovencita. Sí, en nuestra presentación se trata sobre la superposición de efectos e interferencia de pozos completos. Y como ya lo mencionó el profesor anteriormente, va a estar conformado por Andrea Álvarez, mi persona Adriana Álvarez, Edilberto Regrosa y Alfonso Puerto. Bueno, buenos días, le habla Alfonso Puerto. Leí la superposición. Dado que las fórmulas de flujo subterráneo son soluciones de la ecuación de la continuidad, y esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, una combinación lineal de sus soluciones también es una solución, sea campo de bombeo en el que existen n pozos, bombeando cada uno a un caudal constante Q sub I. Bueno, a lo que se refiere con esto es que la ecuación que define la superficie piezométrica resultante de cada pozo, estando los demás en reposo, efectivamente es una solución de la ecuación de la continuidad y cumple con las condiciones del contorno del problema, ¿no? Por lo tanto, la combinación lineal de las ecuaciones que definen la superficie piezométrica asociada a cada pozo, estando los demás en reposo, es también una solución del problema. Siguiente. Bueno, para obtener la solución final bastará imponer las adecuadas condiciones del contorno. Aquí podemos observar una ecuación del descenso provocado por el pozo I.
donde el descenso es igual a la sumatoria de Q sub I, que sería el caudal del bombeo del pozo, por Z, que sería la función del descenso del pozo del caudal unitario, por R sub I, que sería la distancia del lugar considerado el pozo, por T sub I, que sería el tiempo que hace que comenzó el bombeo. Perdón, Alfonso, no es por hoy. Aquí es por Z en la de RI, TI. O sea, en el radio y el tiempo. Sí. Okay. Siguiente. Bueno, aquí podemos apreciar algunos de los casos existentes. Primero nos dice que para el pozo completo bombeando a caudal constante un acuífero cautivo infinito es, pues sería presentado con esta fórmula, que sería Q sub I por Z, que es igual Q sub I, que sería el caudal sobre 4pi por T, que sería la transitividad, por W en función de U sub I, que sería la función del pozo del acuífero cautivo. Segundo caso, en acuíferos libres, pues para los acuíferos libres en los que los descensos considerados son pequeños en relación con el espesor saturado del acuífero, pueden aplicarse con la fórmula de acuífero cautivo, ya explicada por los compañeros anteriormente. Y el tercer caso, para bombeos en régimen variable en acuíferos de gran extensión, pues la justificación de esta fórmula es muy simple, ¿no? Si se trata de casos en régimen permanentes o de pozos en una isla circular, interviene el concepto de radio de influencia, definiéndose un círculo de influencia de radio R para cada pozo. Basta considerar el potencial efectivo en el borde, el potencial medio y que una rareza moderada puede afectar un poco el caudal. Siguiente. Día, compañero y profesor. Mi nombre es Edilberto Regrosa. Voy a hablar sobre lo concerniente al cálculo de los descensos en cualquier punto de bombeo o en pozos de diferente tipo. Bueno, en un punto cualquiera de un campo de bombeo en cuestión, las variaciones piezométricas, es decir, del nivel de agua saturado del acuífero en un punto cualquiera de un campo de bombeo, se pueden estimar aproximadamente directamente por la fórmula del descenso del nivel de agua S. Siguiente. Bueno, esto se puede aplicar para situaciones en las cuales hay un acuífero cautivo. Este primer caso se puede aplicar para las situaciones en las cuales hay un acuífero cautivo o libre, cada uno experimentando pequeños descensos o descensos insignificantes en su nivel piezométrico. Para un flujo en régimen permanente se tiene la siguiente fórmula. El descenso viene expresado por la relación entre la unidad sobre 2pi veces la transmisividad afectado por la sumatoria de los caudales que están bombeando cada uno de los pozos o captaciones afectado por el logaritmo natural del radio de influencia, que es R mayúscula, relacionado por la distancia radial al punto en cuestión que se está evaluando, al punto en cuestión en el cual se está evaluando el descenso en dicho acuífero, que en este caso sería R sub I. T, la transmisibilidad estaría expresada en metros cuadrados, en unidades de metros cuadrados por día, es decir, de área sobre tiempo. R, el radio de influencia de dicho pozo o estructura de captación de bombeo
estaría expresado en metros. Es el punto donde ya no desciende, es el punto a partir del cual ya no hay más descensos, o los descensos son insignificantes, y R sub I es la distancia radial desde el eje centroidal de la sección transversal del pozo al punto en cuestión, como ya les había mencionado. Y el caudal que está expresado en volumen, en unidades de volumen sobre tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, para un flujo variable, igualmente, en acuíferos cautivos y libres se utiliza la fórmula deducida de Theiss, deducida en el año 1935. Esta fórmula dice que expresa que el descenso en un pozo está dado por la relación entre la unidad sobre 4 pi veces la transmisividad, afectado por la sumatoria de los caudales que bombea cada pozo, eso afectado por la relación de la distancia radial al cuadrado por el coeficiente de almacenamiento del acuífero, que es S mayúscula sobre 4 veces la transmisividad multiplicado por T sub I, que vendría siendo el tiempo a partir del cual ha estado bombeando dicha estructura de captación o pozo. Ese tiempo T sub I puede estar en horas o en días. Bueno, se me pasó que la anterior fórmula para régimen permanente se deduce de la fórmula, exacto, gracias, se deduce, disculpen, de la fórmula de Tien que se obtuvo en el año 1906. Bueno, siguiente. Y la fórmula para cualquier tipo de pozo, como ya sabemos, hay varios tipos de pozos, pozos perforados totalmente, unos solamente abiertos en su inferior, y otros parcialmente perforantes. Entonces, el descenso en un campo de bombeo se acepta como válida la aproximación logarítmica de Jacob, que en realidad es una aproximación logarítmica de dos investigadores, Jacob y Cooper, deducida en el año 1946. Esta ecuación expresa que el descenso en un campo de bombeo para cualquier pozo es la relación entre la unidad sobre 4 pi veces la transmisividad multiplicado por la sumatoria de los caudales que bombea cada pozo que esté extrayendo agua del acuífero, afectado por la relación entre 2,25 veces la transmisividad multiplicado por el tiempo en que ya lleva cada pozo extrayendo agua, sobre la distancia radial al punto en cuestión donde se está midiendo tal descenso al cuadrado multiplicado por el coeficiente de almacenamiento de ese acuífero. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos para la explicación de fórmula para un acuífero semiconfinado. Puede determinarse los descensos a través de las siguientes fórmulas en este tipo de acuífero, que van a tener, digamos, un escape por algún punto, o también pueden tener un acceso por algún otro punto, sea por su parte inferior o su parte superior. Tenemos la primera fórmula, que está expresada para cuando se dan flujos de tipo de régimen permanente, que expresa que el descenso en dicho campo está expresado por la unidad
la unidad relacionada con 2pi veces la transmisividad, afectado por la sumatoria de los caudales que cada pozo de bombeo está extrayendo, multiplicado por K sub 0. K sub 0 es la llamada o denominada función modificada de Bessel de orden 0 y de segunda especie, que se obtiene a partir de una tabla, pero para eso primero hay que proceder a realizar la relación o división entre la distancia radial al punto en cuestión en que se está midiendo el descenso sobre el factor de goteo. Ese resultado nosotros lo llevamos a una tabla y buscamos el valor de esa función modificada de Bessel de orden 0. Bueno, esta fórmula es la denominada fórmula de Gley, que se dedujo en el año 1930, pero también hubo influencia de dos investigadores que fueron Jacob y Hantuch. Es válida solo para cuando la relación entre el espesor promedio del acuífero, que en este caso es B minúscula, relacionado con el factor de goteo, que es B mayúscula, es menor o igual a 0,7. Siguiente, por favor. Bueno, para un flujo en régimen variable en acuíferos semiconfinados se utiliza la denominada fórmula de Hantuch, deducida en 1956, en la cual se expresa que el descenso S es igual a la relación entre la unidad sobre 4pi veces la transmisividad, que está en metro cuadrado por día, afectado por la sumatoria de los caudales que esté bombeando cada pozo o estructura de captación, multiplicado por lo que se llama la función de pozo en acuífero semiconfinado, que es W mayúscula en función de U minúscula, la relación entre la distancia radial sobre el factor de goteo. U minúscula en este caso es la función que se está viendo, que es la distancia radial al cuadrado multiplicado por el coeficiente de almacenamiento, eso relacionado con 4 veces la transmisividad de ese acuífero multiplicado por el tiempo en que ya lleva bombeando dicho pozo. También se procede a realizar las operaciones de esas dos relaciones que se ven allí. Se va a una tabla y se encuentra el valor de esa función de pozo en acuífero semiconfinado. Es válida solo cuando la relación entre R sub P, que en este caso vendría siendo el radio del pozo, sobre el factor de goteo es menor a 0,1. Y a la vez también es válida simultáneamente cuando el tiempo en que ya lleva bombeando o extrayendo agua esa estructura de captación es mayor a 30 veces la relación entre el radio del pozo al cuadrado multiplicado por el coeficiente de almacenamiento del acuífero sobre la transmisividad, eso afectado por la diferencia entre la unidad menos la raíz cuadrada de 10 veces el radio del pozo sobre el factor de goteo, eso al cuadrado. R sub P está en unidades de longitud y la función
la función es adimensional. Siguiente, por favor. Bueno, en los pozos de bombeo, los descensos, el descenso que se presentase en uno de los pozos de bombeo I será el que produce el propio pozo, es decir, ese sub PI más el producto, más el producido por el conjunto de los restantes pozos, denominado este último descenso como descenso suplementario o de interferencia. Por tanto, el descenso referido al nivel estático del acuífero en la ubicación del pozo S sub PI valdría S sub PI a la T, que sub T, que vendría siendo, es decir, el descenso en dicho pozo total es igual al descenso producido por el propio pozo donde se está evaluando el descenso, y en el que se superpone los efectos que producen la extracción de agua de los otros pozos, que en este caso sería delta de S sub I, expresando el descenso suplementario delta de S sub I dentro de la anterior ecuación como la sumatoria de los caudales de esos pozos diferentes al cual nosotros estamos evaluando el descenso, en este caso Q sub J, y eso afectado por la llamada, por Z, que es la denominada función potencial de pozo de caudal unitario, que está afectada por R sub IJ, que es la distancia entre los dos pozos. J en este caso vendría siendo el pozo cuya acción está afectando al pozo I, y T sub J, que vendría siendo el tiempo del pozo J que está afectando, el tiempo de bombeo del pozo J que está afectando al pozo donde nosotros pretendemos medir el descenso. Como ya pueden ver, J no es igual allí porque son pozos diferentes. Simplemente que los pozos J afectan en su extracción el descenso del pozo I mutuamente, siendo R sub IJ, como ya dije, la distancia de cada pozo al pozo I, que es el que pretendemos evaluar el descenso. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, para lo anterior, hay unas anotaciones que dicen que si se prescinde de las pérdidas, la anterior, gracias. Si se prescinde de la pérdida en el pozo I y se considera que R sub JI es igual a R sub PI, donde R sub PI es el radio del pozo I. El parámetro S sub PI viene dado como función de cualquiera de las fórmulas para variaciones de nivel descritas en el subpunto anterior, en concordancia con el cumplimiento de algunos criterios como la naturaleza del acuífero, es decir, si es acuífero semiconfinado, libre o cautivo, y el tipo de régimen de flujo que se presentaría en la captación, si es permanente o transitorio o variable. Siguiente, por favor. Bueno, descenso en áreas de bombeo uniforme. En este caso se asume de que la situación para un bombeo con varios pozos, de manera que el bombeo de un caudal Q se puede suponer uniformemente distribuido en la superficie de un círculo de radio ρ. El descenso en régimen de flujo estacionario en cualquier punto del acuífero puede determinarse a través de las siguientes fórmulas. Siguiente, por favor. Bueno, primero, para un acuífero cautivo, en el interior del círculo, es decir, cuando R es menor a ρ, este descenso viene expresado por la relación entre el caudal sobre el caudal que se está extrayendo, de
de ese campo de bombeo relacionado por 4 pi veces la transmisividad multiplicado por ρ al cuadrado, eso afectado por el coeficiente de almacenamiento. ρ es el radio de una zona circular o rendimiento del bombeo que está expresado en metros. Eso relacionado por 4 veces la transmisividad por el tiempo en que ya se lleva extrayendo agua de ese acuífero. Eso se le adiciona la relación entre la diferencia de la unidad menos el número de Euler elevado a la menos ρ elevado a la relación entre menos ρ al cuadrado multiplicado por el coeficiente de almacenamiento del acuífero sobre 4 veces la transmisividad multiplicado por el tiempo de duración del bombeo, y eso sobre ρ, otra vez ρ al cuadrado multiplicado por el coeficiente de almacenamiento sobre 4 veces la transmisividad y la duración del bombeo. Eso se le resta la distancia radial sobre ρ, que es el radio de una zona circular, y se multiplica por el número de Euler elevado a la expresión antes ya descrita. En el exterior del círculo, es decir, por fuera de ρ, cuando R es mayor a ρ, el descenso está expresado como la relación entre el caudal que se está extrayendo de ese campo de bombeo, caudal total, sobre 4 pi veces la transmisividad multiplicado por la distancia radial al punto, la distancia radial al cuadrado por el coeficiente de almacenamiento, y eso relacionado por 4 veces la transmisividad por el tiempo en que ya se iba trayendo agua. Se le adiciona la afectación de 0,5 multiplicado por ρ al cuadrado por el coeficiente de almacenamiento, eso entre 4 veces la transmisividad y por el tiempo de duración del bombeo. Más adelante explicaré lo que significa U minúscula y U mayúscula. Eso se afecta por el número de Euler elevado a la diferencia entre la distancia radial al punto donde se quiere determinar el descenso al cuadrado por el coeficiente del almacenamiento, y eso dividido por 4 veces la transmisividad y el tiempo. Sea U la fórmula de la distancia radial al cuadrado multiplicado por el coeficiente de bombeo, y eso relacionado por 4 veces la transmisividad y el tiempo en que ya se iba bombeando de ese acuífero, y U mayúscula el radio de una zona circular al cuadrado por S, que es el coeficiente de almacenamiento del acuífero, eso relacionado con 4 veces la transmisividad por el tiempo en que ya se iba bombeando del acuífero. Tanto las funciones de U como las de U minúscula como las de U mayúscula son válidas para cuando el tiempo de duración que ya lleva el bombeo es mayor a 0,4, afectado por la relación entre la distancia radial al punto en cuestión donde se quiere medir el descenso multiplicado por el coeficiente de almacenamiento sobre la transmisividad. Siguiente, por favor. Para un acuífero semiconfinado sin almacenamiento en el acuitardo y en régimen permanente, en el interior del círculo, es decir, cuando R es menor a ρ, el descenso en el censo en el campo de bombeo viene expresado por la relación entre el caudal que se está extrayendo de ese campo de bombeo sobre pi veces la transmisividad multiplicado por el factor de goteo al cuadrado, y eso relacionado por el radio de una zona circular al cuadrado, y eso se afecta por
la unidad menos la relación antes descrita, pero ya no elevada al cuadrado, y multiplicado por I sub 0. I sub 0 es la denominada función modificada de Bessel de orden 0 y de primera especie, cuyo valor o resultado se obtiene de la relación entre la distancia radial en el punto en el cual se quiere encontrar la variación del nivel isométrico sobre el factor de goteo. Eso se afecta por K-1, que es la denominada función modificada de Bessel de primer orden y de segunda especie, que se obtiene de la relación entre el radio de una zona circular, que en este caso es ρ está en unidades de longitud, es decir, en metros o pies, y sobre el factor de goteo. Para el caso en cual se quiere encontrar el descenso en el exterior del círculo, es decir, cuando R es mayor a ρ, el descenso viene expresado como la relación entre el caudal sobre pi veces la transmisividad multiplicado por la relación entre el factor de goteo sobre ρ, y eso multiplicado por I sub 1. I sub 1 es la función modificada de Bessel, pero de primer orden y de primera especie. Su resultado se obtiene de la relación entre el radio de una zona circular sobre el factor de goteo, y K sub 0 es la función, y multiplicado por K sub 0, que es la función modificada de Bessel de orden 0, cuyo resultado también se obtiene de la relación entre la distancia radial sobre el factor de goteo. Los valores, como ya anteriormente, los valores de las funciones indicadas, sub 0 y sub 1, K sub 1 y K sub 0, se encuentran en unas tablas que están en un apéndice del libro. Siguiente. Bueno, aquí están las tablas, donde las tablas esos valores. No se colocaron aquí porque para efectos prácticos las tablas son muy extensas, entonces ahí están las páginas en donde se pueden encontrar las tablas. Por ejemplo, la tabla de las funciones modificadas de Bessel se encuentra de la 939 a la 942, la tabla de la función de Bosso de la 943 a la 944, y las tablas de función de Bosso en acuíferos semiconfinados se encuentran de la 948 a la 953. Listo, muchas gracias. Si alguno desea para su ejercicio profesional o para tener de referencia el texto completo de Emilio y Custodio, Emilio Llama, me avisan que yo lo tengo todo escaneado. Es pesado el envío, tendría que enviárselo por parte, en varias partes. O si alguien tiene la posibilidad de comprarlo el original, pues mejor. Es mejor tener el texto original, la última versión. Adelante, ¿quién viene? Sí, continuando con la presentación, tenemos el siguiente tema, que es la superposición de efectos. Ok, mi nombre es Adriana Álvarez Chamorro. Okay, y voy a seguir adelante con la presentación, que vendría siendo la superposición de efectos en acuíferos libres. Entonces, en los acuíferos libres es incorrecto que la reducción en algún lugar del sitio de bombeo sea la suma de las reducciones causadas por cada pozo aislado. Esto porque la ecuación que define estas reducciones no es lineal. Incluso si se permite aproximaciones de Dupuy-Forchheimer. Entonces, en este último caso, la ecuación va a ser lineal, con h al cuadrado como variable. Ahora, pues bien, en este caso van a ser los símbolos similares a los que mis compañeros utilizaron anteriormente, Dilber y Alfonso, y se pueden usar para
para escribir la siguiente ecuación, donde h sub 0 al cuadrado menos h al cuadrado es igual a la sumatoria de q sub i por z' por r sub, de r sub i t sub i, donde tenemos que h sub o es el espesor del saturado inicial, h solito es el espesor saturado en el lugar de observación y z es la función es la función potencial del pozo en acuífero libre. Pero también cabe resaltar que las demás variables encontradas en la ecuación, como Q sub I, es igual al caudal del bombeo del pozo. R sub I es la distancia del lugar que estamos considerando, el lugar considerado al pozo como tal. Y T sub I es el tiempo que hace desde que inició el bombeo. Siguiente, por favor. Tenemos también en el mismo tema de la superposición de efectos en acuíferos libres, que en régimen permanente tenemos la siguiente ecuación. Q sub I por Z' es igual a Q sub I sobre pi por K por el logaritmo natural de R mayúscula sobre R sub I, teniendo, la variable diferente que tenemos acá es R, que vendría siendo el radio de influencia que tiene. Entonces, cuando los descensos son pequeños en relación con el espesor saturado, son válidas las fórmulas que describieron mis compañeros, tanto Edilbert como Alfonso, anteriormente, en los apartados del libro 5.1 y 5.2. Siguiente. Buenos días, mi nombre es Andrea Carolina Álvarez y le voy a hablar sobre cómo se halla el cálculo de los caudales, conocidos los descensos en un campo de bombeo. Un problema que a veces se plantea es el cálculo de los caudales constantes bombeados por cada uno de los pozos de un campo de bombeo cuando los descensos en cada uno están fijados. Esta fijación de descensos puede obedecer a diversas causas, tales como estar todos los pozos conectados a un colector común, también el explotar cada pozo con el descenso máximo admisible por la colocación de la bomba, o bien desear tener en cada pozo la misma altura de elevación del agua por la bomba. Como el descenso en cada pozo es el descenso propio más el descenso suplementario producido por los otros pozos, los cuales inicialmente son desconocidos, la única solución es apoyarnos en las ecuaciones de superposición de efectos en acuíferos libres y superposición acuífero cautivo o semiconfinado para cada pozo y resolver el sistema de n ecuaciones resultantes, como podemos ver aquí las ecuaciones en las que nos podemos ayudar, que fueron las que ya explicaron los compañeros anteriormente. Acá podemos ver las ecuaciones para los caudales de bombeo en campos de bombeo con alguna distribución geométrica que se obtienen a igualdad de descensos en grupos de pozos con alguna distribución regular. Y a continuación les mostraré este ejemplo. En una finca de regadío existen dos pozos de diámetros iguales a 0,6 metros y distantes entre sí 50 metros que bombean desde hace 10 horas de un acuífero cautivo donde la transmisividad es igual a 800 metros cuadrados por día y el coeficiente de almacenamiento es igual a 10 a la menos 4. Unos ciertos caudales que producen descensos totales de S sub 1 igual a 3 metros y S sub 2 igual a 6 metros.
calcular caudales de cada pozo, admitiendo que las pérdidas en el pozo son muy pequeñas. Bueno, entonces primero lo que vamos a apoyarnos en estas dos ecuaciones que podemos ver acá arriba, que son las de descenso. Entonces, lo primero que procedemos a hacer es reemplazar acá los valores para poder hallar el descenso del pozo 1, que sería igual a 35.186 metros cúbicos por día, y para el pozo 2 tenemos que es igual a 60.319 metros cúbicos por día. Después tenemos que A es igual a 2.25 por la transmisividad por el tiempo de bombeo dividido entre S, que es reemplazando los valores, tenemos que esto es igual a 7,5 por 10 a la 6 metros cuadrados. Ahora, hallando el logaritmo natural de la constante sobre el radio del pozo 1 y 2 al cuadrado, tenemos que para el pozo 1 es de 18,24 y para el pozo 2 es de 8,01. Después reemplazamos todo esto en la fórmula y en estas dos fórmulas de arriba, y despejando Q podemos hallar el caudal donde tenemos que para el pozo 1 es un caudal de 471 metros cúbicos por día y el caudal para el pozo 2 es de 3.319 metros cúbicos por día. Le habla Puerta nuevamente, profe. Condiciones acerca de la distancia óptima. ¿Cómo? Le habla Puerta nuevamente. Ok. Listo. Condiciones acerca de la distancia óptima entre pozos. Bueno, supongamos que se trata de establecer una estación de bombeo para establecer una demanda de agua en un acuífero tal que se puede optarse por un único pozo. Si se construyesen dos pozos, se podría bombear el mismo caudal con menor descenso, tanto menor que cuanto más separados estuviesen, pudiendo llegar en el caso extremo a un descenso unitario. Esto supone un ahorro de energía, ¿no? Pero por lo contrario, tener un pozo más supone una mayor inversión de capital, no solamente en los pozos y equipos, sino también la mayor longitud de tubería precisa para el transporte de agua extraída. Además, los gastos de mantenimiento también se incrementarían, pues un análisis económico puede arrojar como resultado que lo más económico es construir un único pozo, o bien construir dos, y en este último caso existe una distancia entre pozos que hace mínimo el coste, ya que al aumentar la distancia disminuye los gastos del bombeo, pero aumentaría la inversión en tubería y gastos de mantenimiento y todo eso. Incluso se puede llegar a que la situación económica sea construir 3 o más pozos. Muchas veces razones de seguridad de suministros aconsejan la construcción de más pozos que los que harían la explotación más económica. En otras ocasiones, un solo pozo no basta para captar el caudal de agua precisa, y entonces existe un número de pozos necesarios. Con un mayor número de pozos se podría abaratar el consumo de energía, pero se aumenta el coste del capital y mantenimiento. También, si es posible, llegar a un óptimo en el número de pozos y su distribución. Bueno, el coste anual de operación viene dado por esta forma, ¿no? Donde C' es el coste anual de la unidad de longitud de tubería por M por delta, que expresa la longitud total de conducciones, más alfa, que sería el número de veces que realiza la operación al año, por C', que sería el coste de la unidad de volumen de agua a una unidad de altura, por la sumatoria de SUI, ya la habíamos definido, por esta última integral, que sería el descenso adicional provocado en un pozo
por el pozo I entre el tiempo 0 y t. Siguiente. Bueno, continuando, mi nombre es Adriana Álvarez, nuevamente. Tenemos la explicación del subtema par de pozos de bombeo de igual caudal. Vamos a suponer que tenemos dos pozos iguales, pozo 1 y pozo 2, y estos están separados por una distancia d, y cada pozo va a bombear un caudal Q en un acuífero cautivo con transmisividad de T, y va a tener un radio de influencia que es igual a R mayúscula. Entonces, si se supone que los pozos van a estar posicionados simétricamente con respecto al eje X, las coordenadas de estos van a ser menos D sobre 2, 0 y D sobre 2, 0, respectivamente para el pozo 1 y para el pozo 2. Y en cualquier punto en el campo de bombeo, XY será, vemos primero la ecuación del radio de los pozos, la distancia de los pozos, que sería para R1, la raíz cuadrada de X más D sobre 2 al cuadrado más Y al cuadrado. Para R2, tenemos entonces la raíz cuadrada de X menos D sobre 2 al cuadrado, esto al cuadrado, más Y al cuadrado. Y las líneas de descenso, y para hallar cualquier punto en el campo de bombeo XY, tenemos la ecuación S de XY va a ser igual al caudal sobre 4 veces pi por t por el logaritmo natural de r al cuadrado, r mayúscula en este caso al cuadrado, sobre x menos d sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado, esto por x más y más d sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado. Siguiente, por favor. Entonces, ahora sí tenemos las líneas de igual descenso van a estar definidas por S, que va a ser una constante. Entonces, estas líneas serían x menos d sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado por x más d sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado, que como dije anteriormente es una constante, van a estar constantes. Entonces, ahora bien, en otras palabras, estas son curvas de cuarto grado. Estas curvas las vamos a poder observar en la figura presentada y se obtienen simplemente superponiendo los respectivos perímetros descendentes de cada pozo, pero lo haremos por separado. Cabe señalar que todas estas curvas son perpendiculares al eje OY, que sería la mediatriz de la línea que conecta a los dos pozos, como la observamos en la figura de abajo. Por lo que si el acuífero es cortado por una pantalla impermeable vertical que vaya a coincidir con la mediatriz que acabo de mencionar, el caudal no va a cambiar porque no va a haber flujo normal, ¿ya? Entonces, tenemos que la curva equipotencial, que va a estar lejos del pozo, tiende a convertirse en un círculo, por lo que la influencia de un par de pozos en el punto lejano será igual a la influencia de un solo pozo en el origen de la coordenada, por lo que bombease un caudal de 2Q. Todo lo anterior va a ser igualmente válido para acuíferos semiconfinados y para acuíferos libres, que se van a encontrar levemente reducidos en relación con el espesor saturado.
Gracias. Ok. Muy bien, Andrea. Adriana, perdón. Siguiente. Caro, tienes el micrófono apagado, no sé si estás hablando. Devuélvete a Sí, tu primera qué pena, diapositiva. sí. Bueno. Profe, le habla Andrea nuevamente. Okay. Pozo de recarga y pozo de bombeo de igual caudal. Si tenemos el mismo problema que planteó Adriana anteriormente, pero con el pozo 1 recargando un caudal Q y el pozo 2 bombeando un caudal igual en cualquier punto de las coordenadas XY del campo de bombeo, será S igual al caudal sobre 4pi por la transmisividad por el logaritmo de la constante que explicó la compañera anteriormente. Y las líneas X potenciales vendrán definidas por S igual a la constante, que es la que vemos acá, que sería X más D medios al cuadrado más Y cuadrado, que es igual a la constante, que es la ecuación de unas de circunferencias. Acá podemos ver en esa imagen cuyos polos son dos pozos, las líneas de corriente son también circunferencias que pasan por los dos pozos y cuyos centros se sitúan sobre la mediatriz del segmento que une los dos pozos. Es muy importante saber que todas las líneas de corriente son perpendiculares a la mediatriz de la línea de pozos, la cual coincide con la equipotencial cuyo valor es el nivel piezométrico inicial del acuífero. Por lo tanto, a lo largo de la mediatriz no existe efecto de bombeo. Puede prescindirse de cualquiera de los pozos sin modificar la forma del flujo en el otro, sin más que mantener constante el potencial a lo largo de la mediatriz. Esto también es válido para acuífero semiconfinado y libre con descensos pequeños. Muchas gracias. Bueno, gracias a este grupo. Hicieron una muy buena presentación. Vamos entonces a darle paso al siguiente grupo. El grupo conformado por de la Espriella Luis Enrique. ¿Están presentes? Sí, señor. Sí, profesor. De la Espriella, ok. ¿Quién más está? Echeverry y Gustavo Adolfo. Sí, profesor. Echeverry, Marimón, Nicolás Marimón, Navarro, Daniela Carolina. Sí, señor, presente. 6. Falto yo. Ya voy a Oscar Adolfo Vázquez. Alfonso. ¿Sí? Alfonso Vázquez. Oscar Alfonso Vázquez. Vázquez que Huete, ¿cierto? Sí, profesor. Que aquí tengo, vamos a corregirlo. Siempre se distorsionan algunas letras cuando se bajan de la plataforma de la universidad. Bueno, entonces ustedes tienen la palabra, tienen la plataforma disponible. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi grupo hoy está conformado por Luis de la Espriella, Nicolás Marimón, Daniela Navarro y Oscar Vázquez. Bueno, en el día de hoy, pues le queremos hablar un poco
de cómo es la recuperación del nivel del agua de un pozo luego que el bombeo de este pare. Bueno, en el día de hoy, pues la idea es tratar de explicar de manera sencilla los conceptos que van acorde a la temática, teniendo en cuenta que muchas fórmulas y conceptos pues necesitan una investigación más detallada. Por eso mismo nosotros pues vamos a tratar de explicárselo de manera clara y superficial. Adelante. Bueno, analizando un acuífero cautivo, pues se tienen que tener en cuenta la evolución que tiene el agua del pozo luego que el bombeo de este para. Pero para esto se necesitan tener algunos supuestos y algunos razonamientos. Como lo es razonar, pues que el efecto de parar un pozo que lleva bombeando un tiempo T a un caudal constante Q, pues es lo mismo que decir que el bombeo de este pozo nunca se para y que a partir de cierto momento T se le inyecta un caudal Q constante. Bueno, el descenso que se observa en el pozo o el descenso residual, pues no es más que la diferencia entre el nivel estático y el nivel dinámico. Pues por conceptos previos tenemos conocimiento de que el nivel estático pues no es más que la profundidad a la que se encuentra el agua cuando la bomba está parada, y el dinámico pues cuando ésta está en funcionamiento. Bueno, para que puedan entender de forma más clara lo que les acabo de decir, pues podemos observar la gráfica presente, el cual se grafica descenso versus tiempo. Bueno, pues siguiendo con el mismo criterio que le vengo explicando, pues se puede observar que el pozo está sometido a un bombeo con un caudal constante Q, que teóricamente no se interrumpe, y que esta curva de descenso producida es por esta que se ve ahí en la imagen, que es OAB, pues con la proyección. Bueno, cuando ha transcurrido un tiempo T, el descenso producido por ese bombeo es de su M, ¿cierto? Bueno, en ese momento se para el pozo, o bueno, se para el bombeo, pero teóricamente pues este sigue bombeando. Entonces, se simula una inyección de caudal Q, pues la curva de efectos teóricos vendría siendo la que está generada por AE. Pues se simula que la inyección de ese caudal es constante y es igual al mismo caudal bombeado anteriormente. Bueno, esa curva de inyección pues es referenciada desde el descenso de su M, que pues vendría siendo el descenso que provoca el bombeo de dicho caudal. Y vendría dando pues en el sentido negativo de la ordenada, pues como estamos graficando descenso versus tiempo, pues teóricamente ese caudal lo que va a hacer es que el nivel de agua pues aumente o recupere el nivel anterior antes del bombeo o parcialmente. Bueno, este descenso residual pues se puede hallar mediante la fórmula de recuperación de Theiss. Pues esta fórmula ya en exposiciones pasadas pues la han explicado y pues tiene un trasfondo matemático, el cual es un poco complejo y que no trae explicación la demostración porque pues se nos vuelve un poco tediosa la explicación, porque hay de pronto muchos conceptos del cual no estamos como que muy afianzados. Entonces, Bueno, pues... una pequeña interpelación. El objeto de esta parte tiene una matemática bastante dispendiosa, toda está resuelta en el anexo del texto. El objeto de esta parte es que ustedes conozcan las generalidades y sepan que a la hora de que tengan un problema complejo, existe toda una bibliografía en la cual ustedes pueden ahondar y pueden ir a buscar todas las deducciones matemáticas, pero siempre va a hacer falta los ensayos de campo. Si no hay ensayos de campo, perforaciones, monitoreos, puntos de observación, todas las expresiones son bastante diferentes y hay una gran variabilidad en los resultados. Adelante. Correcto. Pues se hacen muchos, se utilizan muchas fórmulas como la que hemos venido utilizando, como la aproximación logarítmica de Jacob, la ecuación de Pozo y entre otros. Pues este descenso residual
pues donde se tiene que calcular sobre 4 pi por la transmisibilidad, por el logaritmo natural del tiempo que duró el bombeo más el tiempo posterior al bombeo sobre el tiempo del bombeo. Ese pues vendría siendo la fórmula en que nosotros podemos hallar de manera sencilla pues cuál es el descenso producido por la bomba en un tiempo t. Adelante. Buenos días, mi nombre es Daniela y pues les continuaré hablando en función de lo que estaba hablando mi compañero. Como ya se ha mencionado, se tienen el pozo de bombeo y el pozo de recarga de manera, digamos, teórica. Entonces, los ascensos que son del pozo de recarga van a corresponder a los descensos del pozo de bombeo, como para analizar de esta forma lo que está sucediendo. Esto se evidenció en el procedimiento o en la gráfica que les mostró mi compañero, y en esta gráfica de aquí, en donde AD corresponde al descenso del pozo de bombeo, AC al ascenso del pozo de recarga, y luego MN va a ser el descenso hasta el cese del bombeo, y este pequeño segmento de aquí corresponderá al ascenso medido. Con esta gráfica se puede obtener esta fórmula que tenemos acá, que es que el descenso residual va a corresponder al descenso del pozo menos el ascenso medido. Entonces, con esto, lo que se entiende es que el nivel estático del que se trató previamente se va a mantener invariable. Ahora, para el estudio del pozo de bombeo mediante observación, se necesita tener en cuenta, uno, que el diámetro sea pequeño para considerar un flujo despreciable de agua en el ascenso, y esto de no cumplirse, se deberán realizar ciertas correcciones particulares que ya se salen de la temática de ahorita, pero en temas posteriores se tendrán en cuenta y bueno, ya es como diferente a lo que se está tratando, pero en dado caso de suceder esto, de no cumplirse esto, se deberán aplicar. Por otra parte, se debe considerar que hay una válvula que evita que el agua que está en la tubería vuelva a caer en el pozo. Cabe mencionar que los datos de recuperación serán mucho menos dispersos que los datos de bombeo, porque cuando se está bombeando existen unas oscilaciones causadas por la misma bomba que ocasionan que los datos del bombeo pues se dispersen demasiado. Ahora, para conocer las características de un acuífero se tienen en cuenta los datos de su recuperación, y para esto se utiliza la fórmula de recuperación de Theiss que ya fue mencionada. Consiste en representar sencillamente los descensos S' en función del logaritmo que tiene la función de Theiss, y con esto se va a obtener un valor dependiente correspondiente a 2,3 veces el caudal dividido entre 4 veces pi por la transmisividad. Suponiendo esto que mu va a ser menor a 0,03, y se utiliza el descenso por ciclo logarítmico que ya han mencionado también con anterioridad. Para cuando la relación que se muestra en pantalla, T más tau sobre T, es demasiado grande, mu menor a 0,03 no se va a cumplir, pero igual se le sigue dando validez a este método de recuperación porque usualmente los valores tomados en el pozo son bastante pequeños, entonces se mantiene el cumplimiento de esta relación. Este método de recuperación no permite obtener directamente el valor del coeficiente de almacenamiento, pero con los datos arrojados de esta pendiente, o sea, lo que va a arrojar la gráfica que se realice gracias a esta pendiente, se podrán deducir. Ahora, este método se puede aplicar siempre al pozo de bombeo. Cabe mencionar también que mu, como mencioné, es un valor adimensional que relaciona el radio con los descensos, la transmisividad y el tiempo. Bueno, ahora les habla Nicolás Maimón y les voy a exponer dos ejemplos con respecto al tema. Primero nos dicen que tenemos que calcular la transmisividad que se da según los datos mostrados en la tabla 9,6 si se tiene un piezómetro de 20 metros, un bombeo y un bombeo de 100 metros cúbicos por hora durante una hora. Entonces, primero que tenemos que hacer es, con los datos del piezómetro,
y con el dato de bombeo, según la tabla que se muestra a continuación en la siguiente diapositiva. Mira, pasa la siguiente diapositiva, por favor. Según esos datos, en donde nos dan el tiempo después de la finalización del bombeo y el descenso residual que se presenta durante ese tiempo, teniendo esos 4 datos, se podrá graficar la curva de recuperación, que es la que se mostraba anteriormente en la anterior diapositiva. Tenía devuelto un momento. Esa curva que está ahí, en donde se ve la recta, la cual disimula el ciclo de... perdón, que tengo gripa. Igual disimula el ciclo de recuperación logarítmico que se va a dar durante ese tiempo. Y entonces tenemos que en el máximo nos da un valor de 1,68 de ciclo logarítmico. Por lo tanto, si sabemos este valor, podemos hacer el reemplazo de la fórmula anteriormente mostrada por la compañera. Entonces sería 0,183, que sería la constante de 2,23 entre 4pi, por el bombeo, por las 24, pasándola de horas a días, se multiplica por 24, sobre este ciclo logarítmico, que es 1,78. Haciendo estos reemplazos, tenemos una transmisibilidad de 261 metros cuadrados por día. Siguiente. Ya aparece un ejemplo, nos dicen qué pasaría en el caso de que el tiempo en el que se finaliza el bombeo y se vuelve a recuperar es igual a tau, que sería el tiempo en el cual se fue dando el bombeo anteriormente. En este caso es mucho más fácil porque ya sabemos el valor de tanto el tiempo en el que no hay bombeo y el tiempo en donde se transcurrió el bombeo. Y entonces, si hacemos la operación en el logaritmo, tenemos que 1 más 60 más 60, que sería en el tiempo de 1 hora en minutos, sobre 60 es igual a 2. Entonces tenemos que el logaritmo de 2 según la tabla, el descenso de, me estoy confundiendo. Entonces tenemos que el logaritmo de 2 es igual a 0,55. Bueno, eso multiplicado por la constante de 4pi y dividido entre la constante de 4pi, haciendo los reemplazos inicialmente establecidos. Ya con esto se puede calcular el descenso residual que se da en el tiempo tau de 60 minutos mostrado en la tabla, ya, porque se supone que es el mismo. Entonces, a los 60 minutos se va a presentar un descenso residual de 0,52 metros. Reemplazando esto en la fórmula, tenemos que va a ser igual a, la transmisibilidad va a ser igual a 0,055 por 2.400 metros cúbicos por día, que todo ya está pasado a días, antes estaba en horas, porque se multiplicó por 24, sobre el descenso residual que está dado con la tabla, que es de 0,52. Con esto tenemos ahora una transmisibilidad de 254 metros cuadrados por día. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Luis de las Piedras y yo les vengo a hablar acerca de la recuperación de acuíferos semiconfinados y libres. Bueno, uno de los aspectos más interesantes y útiles de la hidráulica de pozos en régimen variable es el estudio de la recuperación o subida del nivel del agua en un pozo después del cese del bombeo en el mismo, teniendo en cuenta que existen diversos tipos de acuíferos. En este caso se destacará el comportamiento de los tipos semiconfinados y los libres. La recuperación en un acuífero semiconfinado, pues en este caso es fácil de formular, pero no es posible llegar a ninguna fórmula simple o exacta como las que comentaron mis compañeros anteriormente. Además, esta puede estudiarse a partir de los ascensos teóricos y su determinación puede quedar muy simplificada si el bombeo es lo suficientemente largo como para que los niveles se estabilicen. En el caso de los acuíferos libres, la recuperación pues de pozo, los descensos pues son pequeños en relación con el espesor saturado. Y su formulación puede realizarse como se realiza con los acuíferos cautivos. En caso pues, de que no se cumplan los anteriores parámetros, se debe utilizar la teoría para el manejo de los descensos. Adelante. Bueno, ahora voy a explicarles un ejemplo para clarificar más la información anterior.
En este caso, pues el ejemplo dice, dibujar las curvas S' menos logaritmo de tiempo más tau sobre tau, que cabe resaltar que esta expresión representa los descensos residuales, los cuales pues son representados a partir de un papel semilogarítmico, que les voy a mostrar más adelante. Bueno, para la recuperación de un bombeo de 2 horas de duración con un caudal de 100 metros cúbicos por hora, en un acuífero semiconfinado de 500 metros cuadrados por día de transmisividad, un coeficiente de almacenamiento de 5 por 10 a la menos 4 y una resistividad del aguitardo de 20 días, refiriéndose a un piezómetro a 20 metros de distancia. Bueno, el primer paso para resolver este ejercicio es que usando la fórmula de Trace, la cual expresa la caída o descenso de carga hidráulica de acuerdo al nivel piezométrico, se tiene que la fórmula es igual a el caudal dividido entre 4pi por la transmisividad, eso pues multiplicado por la función de pozo para un acuífero, que es la WU sobre R entre B. Posteriormente, pues se calcula el valor de B, el cual es considerado como el factor de goteo, el cual la fórmula está dada por la raíz cuadrada de la transmisividad dividido entre el factor de B' sobre K, el cual es considerada como la resistividad del aguitardo, que nos la da el ejercicio. Entonces eso nos da un valor pues de 100 metros. Adelante. Luego, pues calculamos el valor de la función auxiliar de pozos, el cual está dada por la siguiente fórmula, que U va a ser igual a R al cuadrado, que es la resistividad del aguitardo, multiplicado por S, que es el coeficiente de almacenamiento, dividido entre 4 por la transmisividad, multiplicado por el tiempo. En este caso, esa expresión que está aquí nos va a servir para posteriormente calcular los descensos de la carga hidráulica. En este caso, en la parte siguiente, como podemos ver, ya se calcula pues todo en general. En este caso, primeramente el caudal, que es de 100 metros cúbicos por hora. Aquí se pasa por metros cúbicos por día, por eso se multiplica por 24. Y se divide entre 4pi por la transmisividad, que es 500 metros cuadrados por día. Y pues a la derecha pues está la función de pozos que se calculó anteriormente. Eso también añadido en R sobre B. En este caso, R la resistividad, que es de 20 días. Y el factor de goteo que nos dio 100, eso nos da un valor de 0.2. Entonces, en este caso, ya posterior a eso, se obtienen los ascensos residuales, que en este caso nos damos cuenta que el tiempo de recuperación de bombeo es de 2 horas, es decir, de 120 minutos. Entonces, en este caso, pues se tiene en cuenta la diferencia entre el punto de recarga final y el punto de recarga inicial. Por eso se ve expresada la ecuación como se muestra en pantalla. En este caso, W1 y W2 es considerada la recarga por unidad de superficie, por eso se muestra la diferencia. Eso nos da un valor de 0.382 restado por W1 menos W2. Adelante. Bueno, posterior al cálculo anterior, pues se proceden a representar los datos obtenidos en la siguiente tabla para posteriormente obtener la curva. En este caso, en el eje de las X va a estar ubicado el factor de T más tau sobre T, que va a ser el tiempo de recuperación, eso en el eje de las X, y en el valor pues del eje de las Y va a estar ubicado en los descensos residuales, los cuales están ubicados en el eje de las Y. ¿Qué podemos interpretar a partir de esta curva? Es que la recuperación de un pozo pues, es una de las características hidráulicas principales para determinar si el punto está recibiendo recarga en el acuífero. De esta manera se observa que a partir de la gráfica se muestra una recuperación progresiva y constante en ese punto. Esto significa pues, que el acuífero donde se encuentra captando está recibiendo suficiente carga y su potencial hidrológico es muy bueno. Adelante, Daniela. Finalmente, pues, observamos que también en la gráfica se mostraba un tramo lunar, pero cuya prolongación no pasaba por el punto de origen, sino que era mayor a 0, lo cual es totalmente válido, puesto que esto se da como consecuencia de que se está presentando una recarga. Esta porción lineal además nos permite determinar un valor de transmisividad, lo cual determina la capacidad de almacenar agua del acuífero, a partir pues, de la siguiente fórmula, que la transmisividad va a ser igual a 2.3 multiplicado por el caudal, dividido entre 4pi por delta S'10, que delta S'10 viene siendo la variación de descenso en un ancho de ciclo logarítmico. Sería 2.3 por el caudal, que es 2.400 metros cúbicos por día, dividido entre 4pi por la variación, que es de 0.76, que fue obtenida de la gráfica anterior.
Eso nos da un valor de transmisibilidad de 665 metros cuadrados por día, lo cual pues nos presenta un valor diferente de la transmisibilidad real, el cual es de 500 metros cuadrados por día. Adelante. Bueno, profesor, a continuación, mi persona, Oscar Vázquez Huete, Adelante, Oscar. va a hablar acerca de las anomalías que se presentan al momento de la recuperación del nivel del pozo. Pues tenemos en cuenta lo siguiente. Resulta que en realidad la recta S', que es el que tiene que ver con el descenso residual menos logaritmo de t más tau sobre t, esa recta se supone que debería pasar por el punto S igual 0 y t más tau sobre t igual a 1. En el caso de esta gráfica que vemos en pantalla debería estar en el origen de esa gráfica, pero no siempre se da ese caso. Hay veces en el que el valor de t más tau sobre t es mayor que 1. En esas ocasiones, lo que significa es que la recarga que se produce hace que el acuífero se recupere más deprisa. Hay otras veces en que la misma gráfica, el mismo valor de t más tau sobre t es menor que 1. Eso significa que el nivel inicial del acuífero jamás se va a recuperar. Esto por lo general ocurre en acuíferos limitados y sin recarga. Ahora, a veces cuando ocurren bombeos demasiado prolongados, se puede afectar el coeficiente de almacenamiento S del acuífero debido a que puede ocurrir una compactación del terreno. Ahí se extrae el líquido y a veces el peso digamos que el peso de la estructura hace que se compacte el terreno, tratando de ocupar el espacio que el agua deja de ocupar. Bien, en este caso se supone que el coeficiente de almacenamiento es menor que el que tenemos en el bombeo. Y esta recta por lo general corta a S' igual 0 en el punto donde t más tau sobre t es mayor que 1. Pero muy rara vez este valor es igual a 2. Ahora, si bien este análisis que vemos, y el análisis de este gráfico no se adecua al modelo teórico, a veces es bueno hacerlo para observar el tipo de anomalía que se puede producir y así obtener información sobre las condiciones hidráulicas de este. Acá tenemos una gráfica donde podemos observar las diferentes anomalías que se pueden presentar. Una de ellas es la número 1, que es la recuperación en acuífero cautivo o en acuífero libre no recargado y con descensos pequeños. Este por lo general digamos que es el caso ideal. El número 2, tenemos el efecto de una posible disminución del coeficiente de almacenamiento, por lo que les acabo de explicar. Puede haber una compactación del terreno que provoque eso. El tercero puede ser por el efecto de una recarga, ya sea por un acuífero semiconfinado, por un drenaje diferido o incluso si hay un río cercano que pueda alimentar ese acuífero. Tenemos el efecto de un ascenso del nivel de referencia, que también se puede presentar en estos casos, o en el cuarto caso. Y en el quinto caso, que por lo que como vemos, es cuando t más tau sobre t es menor que 1. Ahí vemos que puede ser por un efecto de vaciado del acuífero, o a veces cuando ocurre un descenso del nivel de referencia. Bien. A continuación vamos a dar un ejercicio en el cual vamos a calcular la transmitividad de un acuífero en el que se ha realizado un ensayo de recuperación. Luego de bombear un caudal de 200 metros cúbicos, ahí hay un error, ahí son 200 metros cúbicos por hora, durante 1 hora y media. Vamos a discutir la anomalía que se presenta allí y aquí tenemos una tabla donde se calculan los descensos residuales. Bien, esta tabla, estos valores
los ponemos en esta gráfica en una escala logarítmica. Ahí hay un error, y es que en el eje de las X no se grafica el logaritmo de t más tau sobre t, sino solamente el valor de t más tau sobre t. Porque si aplicamos el logaritmo, entonces la gráfica nos daría una línea recta, pero la escala en el eje X sería la escala normal, no la escala logarítmica. Entonces, para hacer esa aclaración. Ahora, una vez que tenemos estos valores representados en esta gráfica en escala logarítmica, lo que se busca hacer es una especie de extrapolación lineal, obviamente con la escala logarítmica. Una extrapolación, digamos que usando el valor del logaritmo, y con esto podemos hallar un valor importante, que es la variación del descenso en un ancho de ciclo logarítmico. ¿En qué consiste este valor? Yo voy a tomar en las abscisas valores potencias de 10 consecutivas. Pueden ser 1, en este caso aquí sería 10 a la menos 1, dos valores consecutivos. En este caso yo voy a tomar el valor de 1 y de 10. Podría hacerlo con 10 y 10 al cuadrado, pero como vemos no tenemos el valor del descenso residual para 10 al cuadrado, así que lo vamos a hacer entre 1 y 10. Cuando t más tau sobre t es 1, acá podemos ver que el descenso residual es 2. Cuando t más tau sobre t es 10, podemos ver que el descenso residual es 10. Entonces restamos 10 menos 2 y eso nos da 8 metros. Teniendo en cuenta eso, ahora reemplazamos este valor en la fórmula de transmitividad, que sería 0.183 por el caudal, que son 200 metros cúbicos por hora. Bueno, ahí se me pasó algo, y es agregar que estamos calculando la transmitividad en metros cuadrados por día. Entonces ahí faltó agregar 24 horas por día. Y todo eso dividido entre lo que acabamos de hallar, que sería 8 metros. Esto nos da un valor de 110 metros cuadrados por día. Si uno analiza la gráfica, si uno se da cuenta de la gráfica, puede observar que el t más tau sobre t, cuando el descenso residual es 0, podemos ver que este valor es de menos de 1. Da más o menos 0.50, ahí da 0.57, entre 0.5 y 0.6, pero da menos de 1. Lo que quiere decir es que el acuífero... Permiso. Me tengo que retirar, que tengo clase. Bueno, ya para terminar, que el acuífero ha sufrido un vaciado o que se ha producido un descenso en el nivel estático. Listo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima clase. También voy para clase. Feliz día para todos. Profesor, ¿puedo anotarme en la lista? Narváez. Sí, Laura Narváez. Profesor, disculpe, a mí también, Alejandra de la Torre. ¿Quién? Pimienta. Pimienta. Alejandra de la Torre. Ok. Sí, bueno. señor. Listo. Feliz día para todos. Igualmente, profesor, cuídese. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.